El millonario se casó con una mujer gorda por el bien de una apuesta, pero lo que descubrió lo sacudió hasta la médula. Suscríbete al canal para no perderte nuevas historias y cuéntanos en los comentarios de qué ciudad eres. Edward Carter estaba sentado en su lujoso ático muy por encima de las luces de Manhattan, sosteniendo un vaso de cristal de whisky en la mano. El mundo de abajo parecía pequeño, insignificante, un reflejo de cómo lo veía la mayoría de la gente. A los 43 años, Edward era un multimillonario hecho a sí mismo, director ejecutivo de Carter Enterprises, el epítome del éxito en el mundo de las altas finanzas. Tenía todo lo que un hombre puede desear: riqueza, poder e influencia. Sin embargo, detrás de sus trajes perfectamente confeccionados y su impecable imagen había una inquebrantable confianza en sí mismo, construida por años de dominio indiviso. El círculo social de Edward reflejaba su personalidad, elitista, santurrón y completamente aislado de las realidades de la vida cotidiana. Esta noche, organizó uno de sus famosos cócteles, donde se reunieron las personas más influyentes y adineradas de la ciudad. El champán caro fluía como un río, las risas resonaban en el lujoso espacio y las conversaciones giraban en torno a acuerdos de inversión, viajes extravagantes y raros casos de ridículo de quienes estaban fuera de su mundo exclusivo. Moviéndose por la habitación, intercambiando cumplidos y disfrutando de la admiración de quienes lo rodeaban, Edward se encontró con su viejo amigo y rival ocasional Marcus Whitman en un bar de mármol. El mismo Edward, sonrió Marcus, agitando el vino en su copa. Siempre una persona con una vida ideal. Edward levantó una ceja. ¿Qué esperabas? Marcus se echó a reír. Nada más. Pero dime, ¿nunca te aburres? Los mismos partidos, la misma gente, la misma cosa. Bueno, ¿eso es todo? Edward bebió un sorbo de whisky y se apoyó en la barra. ¿Molesto? Improbable. ¿Por qué cambiar algo que funciona? Marcus sonrió aún más, una chispa de picardía brilló en sus ojos. Eres demasiado predecible, Edward. Sí, construiste un imperio. Pero también has construido muros tan altos que nada más puede sorprenderte. ¿No te apetece un reto? Edward inclinó la cabeza, interesado pero cauteloso. ¿Qué tipo de reto? Marcus se acercó más, bajando la voz como si compartiera un secreto. Un verdadero reto. Algo fuera de tu mundo controlado. Algo, o alguien a quien no puedes comprar, manipular o subyugar. Edward se echó a reír, fuerte y confiado. No existe tal cosa. Ahí está, se enderezó Marcus. De hecho, estoy dispuesto a apostar eso. La palabra apuesta enganchó a Edward como un anzuelo. Era extremadamente imprudente, y Marcus lo sabía. La vida de Edward fue una serie de victorias cuidadosamente calculadas, cada una de las cuales fortaleció su confianza en que podía superar cualquier obstáculo. ¿Cuál es la apuesta?, preguntó, fingiendo hablar casualmente, aunque su interés ya estaba al límite. Marcus asintió hacia la habitación, donde los invitados con trajes caros bebían vino añejo. Los dos sabemos cuál es tu gusto, Edward. Mujeres jóvenes, guapas, sofisticadas que encajan perfectamente en tu mundo. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que necesitas casarte con una mujer que es exactamente lo opuesto a tu ideal? Edward levantó una ceja. ¿Qué significa opuesto? Marcus sonrió aún más. Alguien que no cumple con tus estándares de belleza, alguien de un mundo completamente diferente. Y aquí está la condición, debes permanecer casado durante 6 meses. Sin trucos, sin lagunas. Edward dejó el vaso, con la mente ya funcionando. Vio este desafío como un juego, una oportunidad para demostrar su superioridad. Los términos eran absurdos, pero eso solo hizo que la apuesta fuera más tentadora. ¿Y qué saco yo de ello?, preguntó. Marcus se inclinó, bajando la voz. Si puedes hacerlo, yo personalmente invertiré $50 millones en Carter Enterprises. Sin ataduras. Pero si fallas. Bueno, digamos que tu reputación como una persona que siempre gana se verá afectada. Edward sonrió, su confianza inquebrantable. Eso es una ganga. La conversación cambió,
pero la apuesta permaneció en los pensamientos de Edward. Se enorgullecía de ganar siempre, y este desafío, aunque inusual, no iba a ser la excepción. Encontrará una mujer, se casará con ella y demostrará que, sin importar las circunstancias, Edward Carter siempre sale victorioso. A la semana siguiente, Edward involucró a su equipo. Su asistente personal, Samantha, compiló discretamente una lista de posibles candidatas, mujeres alejadas de su mundo, pero que se ajustaban a las condiciones de Marcus. Edward miró el expediente con indiferencia, cada nombre y cada rostro le parecían un trato más a hacer. Y entonces la vio. Amara James. Ella se destacó de inmediato, no porque estuviera en línea con su ideal, sino porque era exactamente lo contrario. Una mujer negra de 36 años con una figura curvilínea, una trabajadora social que dirige una organización sin fines de lucro que ayuda a las comunidades desatendidas. No tenía vínculos con la alta sociedad, no mostraba interés en el lujo y tenía la reputación de ser una mujer que siempre se mantuvo firme. Edward sonrió. Servirá. Organizó la reunión con el pretexto de discutir una posible asociación con su fundación. Cuando Amara entró en su oficina, Edward se sorprendió por su presencia. Se comportaba con tranquila confianza, sus rizos naturales enmarcaban su rostro, que era cálido pero firme. Vestida de manera sencilla, pero profesional, era sorprendentemente diferente de las mujeres perfectamente arregladas a las que estaba acostumbrado. Señor Carter, dijo ella, tendiéndole la mano. Gracias. Gracias por ponerse en contacto conmigo. No esperaba que un hombre de su posición se interesara por nuestro trabajo, sus palabras, aunque educadas, conllevaban un desafío oculto. Edward sonrió, ocultando su propia curiosidad. Señorita James, creo en el apoyo a causas significativas. Tu trabajo me ha llamado la atención. La reunión continuó, con Amara explicando la misión de su fundación sin fines de lucro y los desafíos que enfrentaron para recaudar fondos. Edward escuchó, fingiendo estar interesado, mientras pensaba en su mente cuál era la mejor manera de presentar su propuesta. Cuando la conversación giró hacia otro tema, se inclinó hacia adelante, su voz adquirió un matiz de tranquila confianza. Amara, tengo una propuesta para ti que puede proporcionar a tu organización los recursos que tanto necesita. Sus ojos se entrecerraron, escéptico en ellos. ¿Qué propuesta? Edward sonrió. Cásate conmigo. La sala se quedó en silencio. Edward explicó cuidadosamente los términos, guardando deliberadamente silencio sobre la verdadera razón del trato. Presentó el matrimonio como un acuerdo mutuamente beneficioso, ella recibiría fondos y fama para su fundación, y él afirmó que esto le ayudaría a mejorar su imagen pública. La expresión de Amara permaneció impenetrable mientras escuchaba. Edward sabía que ella estaba sopesando los pros y los contras. Era inteligente y cautelosa, cualidades que le resultaban molestas y fascinantes a la vez. Necesito tiempo para pensar, dijo al fin. Edward asintió, aunque estaba seguro de que ya había plantado la semilla correcta en su mente. La gente siempre estaba de acuerdo cuando había mucho en juego. Cuando Amara salió de su oficina, sintió una oleada de satisfacción. Todo iba según lo planeado, y pronto comenzará el juego. Sin embargo, no sospechaba que el desafío que había aceptado con tanta confianza destruiría su mundo cuidadosamente construido de maneras que no podría haber imaginado. Asterisco asterisco asterisco. Amara James estaba sentada en un pequeño escritorio de madera en su modesta oficina, rodeada de pilas de papeles, informes presupuestarios y solicitudes de subvenciones. Las luces fluorescentes parpadeaban sobre su cabeza mientras estudiaba otra carta de rechazo de un posible patrocinador. La decepción la carcomía por dentro, pero no permitió que él se apoderara de ella. Durante 10 años, dedicó su corazón y su alma a su fundación sin fines de lucro, RISE, que brindaba vivienda, educación y oportunidades profesionales a personas desfavorecidas. A pesar de todas las dificultades, creyó en su trabajo, incluso cuando había una falta catastrófica de fondos. Su teléfono vibró, arrancándola de sus pensamientos. El mensaje era de la asistente de Edward Carter, Samantha, confirmando la reunión de seguimiento. Amara frunció el ceño,
mirando la pantalla. La primera reunión con Edward fue inesperada. Los multimillonarios rara vez están interesados en pequeñas organizaciones públicas. Era seguro de sí mismo, impecablemente educado y, en verdad, un poco intimidante. Sin embargo, había algo en su propuesta, una combinación de audacia e intriga que no se le quitaba de la cabeza. Al día siguiente, al llegar a la reluciente oficina de cristal de Edward, Amara se sintió fuera de lugar. Las altas paredes de vidrio y el interior frío e inmaculado contrastaban con el luminoso pero modesto centro comunitario donde pasaba la mayor parte de sus días. Sin embargo, entró con la cabeza en alto, decidida a no dejar que la situación socavara su confianza. Edward la saludó con la misma pulida cortesía que la primera vez. Señaló uno de los lujosos sillones de cuero frente a su escritorio, su expresión seguía siendo misteriosa. Señorita James, empezó con voz suave y tranquila, gracias por venir. Supongo que has tenido tiempo de pensar en mi sugerencia. Amara se cruzó de brazos, con la mirada firme. Lo pensé, pero todavía no entiendo por qué a alguien como tú se le ocurriría algo tan poco convencional. Una propuesta de matrimonio no es exactamente lo que esperaba cuando dijiste que querías ayudar. Edward se echó hacia atrás, con los dedos entrelazados frente a él. Seamos sinceros, Amara. La gente como yo, que soy rica y poderosa, está constantemente examinando. Esas asociaciones pueden beneficiar a ambas partes. Necesitas fondos para tu organización, y yo. Necesito demostrar que apoyo iniciativas significativas. Amara ladeó la cabeza. Entonces, ¿para ti es solo un movimiento de relaciones públicas? No solo, dijo Edward con una leve sonrisa. Creo en los acuerdos mutuamente beneficiosos. Es un negocio, señorita James, nada más. La palabra negocio flotaba en el aire. Para Amara, su trabajo era algo personal, inseparable de su personalidad y del camino que había recorrido. Para Edward, todo parecía reducirse a acuerdos, apalancamiento y control. Sin embargo, no podía negar que sus recursos podían transformar su fundación. La idea de un matrimonio falso le repugnaba, pero sabía lo que estaba en juego, por las personas a las que estaba protegiendo. Después de una larga pausa, habló. Si estoy de acuerdo, tendré condiciones. Mi independencia no es negociable. Continuaré mi trabajo como mejor me parezca, sin su interferencia. Y cada centavo que des irá exclusivamente a la comunidad. La sonrisa de Edward se ensanchó, un brillo de triunfo brilló en sus ojos. Estoy de acuerdo. Y una cosa más, añadió Amara, inclinándose hacia adelante. Si siento que este acuerdo compromete mis principios, me iré. Y ninguna cantidad de dinero hará que me quede. La confianza de Edward no flaqueó. Entendido. Amara sabía que estaba jugando un juego peligroso. Pero, tal vez, esta sea su oportunidad de superar a una persona que está acostumbrada a controlar todo y a todos. Amara le tendió la mano y Edward la estrechó con firmeza, sellando el trato. Cuando salió de su oficina, su alma estaba mezclada con dudas y determinación. Tomó una decisión que podría cambiar la vida de aquellos para quienes trabajó tan duro, pero tuvo un gran costo personal. La boda se organizó rápidamente y sin fanfarrias innecesarias. Edward se aseguró de que la ceremonia, aunque modesta, tuviera un aspecto elegante. Amara llegó con un sencillo vestido color marfil, rechazando al estilista y al diseñador que el asistente de Edward le había sugerido insistentemente. Se sentía como una extraña en la Inmaculada Capilla, rodeada de los conocidos bien arreglados de Edward y de algunos de sus parientes lejanos. La ausencia de sus propios amigos y familiares fue una decisión deliberada, no podía soportar la idea de explicarles la situación. Cuando el oficial los declaró marido y mujer, Amara llamó la atención de Edward. Parecía satisfecho, como si acabara de hacer un buen negocio. Se le encogió el estómago al pensarlo. La recepción fue igual de impersonal. Edward se mezcló con los invitados, estrechando manos e intercambiando cumplidos, mientras Amara se sentaba en silencio en una mesa de la esquina, observando la escena. Se sentía como un accesorio, un peón en la compleja partida de ajedrez de Edward. A pesar de la incomodidad,
Se recordó a sí misma por qué había accedido a esto, financiar a Rise Up. No podía dejar que su orgullo le impidiera ayudar a quienes dependían de ella. Su primera noche como pareja casada marcó la pauta de su acuerdo. Arbor acompañó a Amara al ático, un vasto espacio lleno de arte contemporáneo, superficies brillantes y ventanas del piso al techo con vistas a Manhattan. Era exactamente lo contrario de su acogedor apartamento, al que llamaba hogar. «Esta es tu casa ahora», dijo Arbor formalmente. «Espero que te sientas cómodo aquí». Amara miró alrededor del espacio, con expresión neutra. «Impresionante». Edward sonrió. «Te acostumbrarás». Pero Amara no se iba a acostumbrar. Colocó sus pertenencias en el dormitorio de invitados, dejando claro que no tenía intención de compartir nada con Edward que no fuera el título de esposa. Levantó una ceja, pero no dijo nada, retirándose a su habitación sin hacer más comentarios. En las semanas siguientes, su dinámica comenzó a emerger. Edward, fiel a su palabra, transfirió fondos significativos a Rise Up, lo que permitió a Amara expandir los programas y contratar personal adicional. Sin embargo, a pesar de los beneficios materiales, la tensión continuó hirviendo entre ellos. Edward, acostumbrado a ser el centro de atención, encontró la indiferencia de Amara desconcertante y molesta. Ella rechazó sus invitaciones a eventos sociales, prefiriendo concentrarse en el trabajo. Amara, a su vez, mantuvo sus límites con una determinación inquebrantable. Vio a través de los intentos de Edward de impresionarla con regalos lujosos y gestos extravagantes. Cuando él le presentó el collar de diamantes, ella lo rechazó cortésmente, diciendo, preferiría que el dinero se destinara a la construcción de un nuevo centro comunitario. La frustración de Edward creció, pero la ocultó detrás de su habitual máscara de confianza. Estaba convencido de que podía romper su resistencia, que ella acabaría aceptando su mundo. De lo que no se dio cuenta, sin embargo, fue de que Amara no estaba jugando según sus reglas. Su fuerza, su inquebrantable sentido de autoestima, era un desafío para el que no estaba preparado. Con el tiempo, comenzaron a aparecer grietas en la fachada cuidadosamente construida de Edward. Por primera vez en su vida, se encontró con una persona a la que no podía controlar, y eso lo intrigó y perturbó a la vez. Lo que comenzó como un juego se estaba convirtiendo en algo mucho más complejo de lo que había esperado. Un coche negro brillante se estrelló contra el corazón de la zona más abandonada de la ciudad. Edward Carter se sentó en el asiento trasero, mirando a través de los vidrios polarizados los edificios derrumbados, los grafitis descoloridos en las paredes de ladrillo y las aceras irregulares donde los niños jugaban. La gente charlaba y, de vez en cuando, un hombre con la mirada en blanco apoyado en un poste de luz. Todo esto le era ajeno, casi surrealista, como fotogramas de un documental que apagaría en unos minutos. Amara había invitado, o más bien insistido, en que Edward la acompañara a uno de los eventos de Rise Up. Para ella, era una oportunidad de mostrar el trabajo que significaba todo para ella. Para Edward era una obligación, otro punto que había que tener en cuenta para mantener la apariencia de su unión. El coche se detuvo frente al almacén reconvertido. El edificio, una vez abandonado, ahora servía como un animado centro comunitario, con sus brillantes pinturas murales que se destacaban contra la monotonía gris del vecindario circundante. Amara ya estaba allí, vestida con jeans y una camiseta azul oscuro con el logo de Rise Up, guiando con calma y confianza a los voluntarios. Se movía con un propósito, deteniéndose para saludar a las familias, consolar a los niños y organizar donaciones. Su energía era contagiosa y, a pesar de sus dudas, Edward la observaba con curiosidad y leve preocupación. Tan pronto como salió del auto, inmediatamente sintió lo fuera de lugar que parecía. Su traje perfectamente entallado y sus zapatos de cuero italiano eran como un letrero de neón que decía, «Soy un extraño aquí». Los ojos de la gente estaban fijos en él, algunos con curiosidad, otros con evidente desprecio. Se sintió incómodo en el pecho, pero enderezó los hombros, decidiendo no mostrarlo. Amara lo saludó con un rápido movimiento de cabeza. «Me alegro de que hayas podido venir», dijo ella, con un tono profesional pero distante. «Empecemos por el almacén de alimentos».
Ella lo llevó al interior, donde filas de mesas estaban llenas de productos donados, comida enlatada, productos frescos y sacos de arroz. Los voluntarios trabajaron al unísono, distribuyendo alimentos a las familias, muchas de las cuales parecían cansadas y agotadas, pero agradecidas. Amara explicó el proceso mientras caminaban, su voz se mantuvo firme y profesional. Este es uno de nuestros principales programas, dijo. Proporcionamos alimentos a más de 200 familias cada semana. La mayoría de ellos se enfrentan al desempleo, a los bajos salarios o a las deudas médicas. Sin esta ayuda, algunos simplemente no podrían comer. Arwen asintió cortésmente, aunque no pudo evitar pensar en los millones de dólares que fluían a través de su empresa todos los días. 200 familias le pareció un número insignificante. Estuvo a punto de decirlo en voz alta, pero se detuvo a tiempo, dándose cuenta de lo inapropiado que sonaría en esta situación. Fueron a la zona extracurricular, donde los niños se sentaron en pequeñas mesas con profesores voluntarios. Las paredes estaban decoradas con coloridos carteles y dibujos, creando un marcado contraste con la dura realidad fuera del centro. Amara se arrodilló junto a una de las mesas, hablando con un chico que tenía dificultades con una tarea de matemáticas. Arwen observaba desde la barrera, sintiéndose como un extraño en este mundo que no entendía. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó, mientras Amara se acercaba de nuevo a él. Está claro que has dedicado toda tu vida a esto. ¿Pero por qué? Ella lo miró, su expresión permaneció impenetrable. Porque alguien tiene que hacerlo, dijo simplemente. Porque sé lo que significa ser invisible, luchar y preguntarme si a alguien le importa. Y porque no puedo aceptar la idea de que no estoy haciendo nada cuando sé que puedo ayudar. Edward no respondió. Sus palabras lo alarmaron, no porque no estuviera de acuerdo con ellas, sino porque lo obligaron a enfrentar una verdad que había evitado toda su vida. Nunca se preocupó por nadie fuera de su círculo cuidadosamente construido. Su mundo estaba construido sobre las ganancias y los juegos de poder, y la idea de dedicarse a algo altruista le parecía tan lejana como esta área. A medida que avanzaba el día, Amara llevó a Edward a todos los rincones del centro. Conoció a madres solteras que intentaban construir una nueva vida, adolescentes que soñaban con un futuro mejor y personas mayores agradecidas por un lugar donde podían sentirse seguras. Cada reunión destruía gradualmente su confianza, dejando una creciente sensación de incomodidad. Estaba acostumbrado a ser la persona más poderosa de la sala, a la que todos obedecían, pero aquí su riqueza y estatus no significaban nada. Cuando regresaron al coche, Edward guardó un silencio inusual. Amara no intentó que hablara, y el silencio entre ellos parecía pesado. Cuando el coche empezó a moverse, Edward miró por la ventanilla, con la mente trabajando febrilmente. Por primera vez en muchos años, se sintió inseguro, en sí mismo, en sus decisiones y en el mundo fuera de su torre de marfil. Esa noche, cuando Edward regresó al ático, se sirvió una bebida y se sentó junto a la ventana panorámica que daba al resplandeciente paisaje urbano. Normalmente, la vista lo llenaba de un sentimiento de orgullo y logro, pero hoy parecía vacío. Los rostros que vio durante el día, una madre cansada con un bebé en brazos, un anciano con manos temblorosas tomando una caja de comestibles, una adolescente que decía que quería ser doctora, no abandonaron su conciencia. Eran personas en las que ni siquiera se habría fijado hace unas semanas. Pero ahora no podía quitarse de encima la sensación de que se había perdido algo importante, algo real. Amara regresó a casa una hora más tarde, llevando una caja con las donaciones restantes. Ignoró a Edward mientras entraba en la cocina y colocaba el contenido sobre la encimera. La observó desde la sala de estar, sin saber qué decir. Finalmente, dejó el vaso y habló. Hoy ha sido un día especial. Amara lo miró, levantando una ceja. ¿Es tu forma de decir que te sentiste fuera de lugar? Edward vaciló. Es posible. Este no es el entorno al que estoy acostumbrado. Eso es obvio, dijo ella, con voz áspera pero no enfadada. Pero tal vez ese sea el problema. Has construido toda tu vida en una burbuja, Edward. No sabes lo que es luchar por sobrevivir, preocuparte por el alquiler o que alimentar a tu familia.
Sus palabras golpearon fuerte, pero Edward no podía negar su veracidad. Quería objetar, recordarle su éxito y los sacrificios que había hecho para lograrlo. Pero algo lo detuvo. En cambio, asintió, sorprendiéndose a sí mismo. Tienes razón, dijo en voz baja. No entiendo. Pero me gustaría entenderlo. Amara lo miró fijamente durante mucho tiempo, su expresión se suavizó ligeramente. Ya veremos, dijo ella, volviendo a sus asuntos. Los hechos hablan más que 1000 palabras. Edward no dijo nada, sus palabras resonaron en su mente. Siempre había estado orgulloso de su habilidad. Ganar, superar cualquier desafío, pero no era un juego, y por primera vez no estaba seguro de que ganar fuera el objetivo. A medida que avanzaba la noche, Edward pensó menos en la apuesta y más en la mujer que, sin saberlo, había puesto su mundo patas arriba. Amara no se parecía a nadie que hubiera conocido antes, fuerte, inquebrantable y profundamente compasiva. Ella lo estaba desafiando a un desafío que ni siquiera se daba cuenta de que necesitaba, y aunque él no lo admitiera, quería estar a la altura de esas expectativas. Por primera vez en su vida, Edward Carter no estaba seguro de quién era, y esa incertidumbre lo asustaba. Edward Carter siempre creyó que el control era su mayor fortaleza. Cada uno de sus movimientos, cada decisión que tomaba, estaba cuidadosamente calculada para asegurar su poder sobre su propia vida y la de las personas que la habitaban. Sin embargo, Amara James parecía inmune a su influencia, y su inquebrantable independencia comenzaba a poner a prueba su paciencia. Los eventos en el centro comunitario lo dejaron confundido, y en lugar de reflexionar sobre su malestar, hizo lo que siempre hace frente a la incertidumbre, tratar de afirmar el control. A la mañana siguiente de su visita al Rise Up, Edward entró en la cocina, impecablemente vestido con un traje cuidadosamente confeccionado, su confianza parecía haber sido restaurada. Amara ya estaba allí, bebiendo café y leyendo un informe en su portátil. Ella no levantó la vista cuando él entró, completamente concentrada en su trabajo. «Sabes», empezó Edward, sirviéndose una taza de café, «si pasaras menos tiempo enterrado en esos papeles y más tiempo yendo conmigo a los eventos, incluso podrías disfrutarlo». La mirada de Amara parpadeó hacia arriba, su expresión neutra. ¿Disfrutar? ¿En una de tus galas sociales, donde la gente finge preocuparse por temas que no entiende? No, gracias. La mandíbula de Edward se apretó. Estas noches de gala recaudan millones de dólares. Para los organizadores, tal vez, objetó Amara, dejando la taza sobre la mesa. Pero rara vez traen beneficios reales a aquellos que realmente necesitan ayuda. El cambio real no se produce gracias a cenas lujosas y discursos vacíos. Sus palabras le hirieron. Eduardo construyó su imperio sobre la creencia de que la apariencia es más importante que la sustancia. Se enorgullecía de su capacidad para encantar e influir, pero había una mujer frente a él que veía a través de él. En lugar de continuar con la discusión, cambió de táctica. «Tengo un evento benéfico esta noche», dijo en un tono ligero. «Me encantaría que vinieras conmigo». La expresión de Amara no se suavizó. «¿Y por bonito te refieres a qué mejoraría tu imagen?» Edward sonrió, aunque sus palabras le dolieron. «Llámalo como quieras, pero sigue siendo una buena oportunidad para que hagas conexiones. No estoy interesada en hacer conexiones con personas que no entienden lo que estoy haciendo», dijo Amara con firmeza. «Pero gracias por la invitación». Su negativa dejó a Edward hirviendo de irritación. Había asumido que su riqueza e influencia eventualmente ganarían su favor, pero Amara resultó ser una tarea mucho más difícil de lo que esperaba. Esa noche, Edward fue solo a la gala. El evento tuvo lugar en un reluciente salón de baile lleno de la élite de Manhattan, todos vestidos para impresionar. Las conversaciones giraron en torno a las oportunidades de inversión, las subastas de arte y las donaciones benéficas, que en realidad eran deducciones fiscales. Edward se movía por la habitación con facilidad, estrechando manos e intercambiando cumplidos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. No podía dejar de pensar en Amara, en sus palabras ingeniosas, en su fuerza silenciosa, en cómo había rechazado todo lo que él valoraba. Por primera vez en años, sintió una punzada de duda desconocida. ¿Y si tenía razón?
¿Fueron todos sus esfuerzos caritativos solo una fachada? La idea le inquietó, y la ahogó con otra copa de champán. Al día siguiente, Edward decidió actuar con más persistencia. Si Amara se negaba a adaptarse a su mundo, encontraría la manera de imponérselo. Comenzó a organizar eventos y reuniones donde su presencia era obligatoria, bajo el pretexto de la necesidad de aumentar la visibilidad de Rice. Amara se mostró reacia a visitar a algunos de ellos, pero rápidamente se cansó de la superficialidad de lo que estaba sucediendo. En uno de esos eventos, una cena organizada por el socio comercial de Edward, Amara se encontró en una mesa entre dos mujeres que estaban más interesadas en los chismes que en una conversación significativa. Una de ellas se acercó más, sus pendientes de diamantes brillaban a la luz de los candelabros. Entonces, Amara, dijo ella con una sonrisa azucarada, ¿cómo se conocieron Edward y tú? Debe haber sido un verdadero torbellino de emociones. Amara sonrió cortésmente. Nos conocimos a través de conexiones comunes. Oh, por supuesto, respondió la mujer, claramente con la esperanza de escuchar más. ¿Y qué hay de tu trabajo? ¿Qué eres? Dirijo una organización sin fines de lucro, respondió Amara con calma pero con firmeza. Nos dedicamos a proporcionar recursos y apoyo a las comunidades desatendidas. La sonrisa de la mujer se desvaneció levemente y su interés se desvaneció instantáneamente. ¡Qué noble!, dijo ella con ostentosa aprobación, dirigiendo inmediatamente su atención al interlocutor del otro lado. Amara contuvo un suspiro exasperado, su paciencia se estaba agotando. Miró a Edward, que estaba absorto en la conversación con otro invitado y no pareció notar su incomodidad. Más tarde, mientras volvían a casa en silencio, Amara finalmente habló. Eso no funciona, Edward. Edward la miró fijamente, su expresión era impenetrable. ¿Un qué? Preguntó Amara, haciendo un gesto entre ellos. Me arrastras a eventos en los que a nadie le importa lo que hago o quién soy en absoluto. Es una pérdida de tiempo para los dos. Amara, dijo Edward, frunciendo el ceño, estos eventos son una oportunidad para hacer conexiones. Podrías obtener fondos para tus programas si jugaras bien tus cartas. Amara negó con la cabeza. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? Su voz era firme. No me interesa jugar ni complacer a personas que solo se preocupan por su imagen. Mi trabajo trata sobre personas reales y problemas reales, no sobre impresionar a tus amigos. Sus palabras perforaron la defensa de Edward, pero en lugar de admitir que ella tenía razón, solo se apegó a su propia opinión. A veces hay que hacer concesiones, Amara. Así es como funciona el mundo. Tal vez así es como funciona tu mundo, respondió ella bruscamente. Pero yo no soy como tú, Edward. No comprometo mis principios en aras de la conveniencia. Un tenso silencio volvió a flotar en el coche, espeso e implacable. En las semanas que siguieron, sus conflictos no hicieron más que intensificarse. Los intentos de Edward por controlar a Amara se hicieron cada vez más obvios, y su resistencia solo se hizo más fuerte. Comenzó a cuestionar sus decisiones, socavando sutilmente su autoridad en Rise Up, insinuando formas alternativas de usar los fondos que se les proporcionaban. Amara no se rindió, no le permitió dictar su trabajo. Una noche, su discusión llegó a un punto de ruptura. ¿Crees que tienes tanta razón? Edward explotó. Pero la verdad es que, sin mi dinero, su preciosa organización no habría sobrevivido. Los ojos de Amara se entrecerraron, su voz sonaba firme y firme. Tienes razón. Tu dinero ayudó. Pero no pienses ni por un segundo que esto te da el derecho de controlarme a mí o a lo que hago. Construí esta organización desde cero, sin su ayuda, y continuaré luchando por ella con o sin ustedes. Sus palabras golpearon a Edward más fuerte de lo que esperaba. Por un momento, no la vio como una adversaria a derrotar, sino como alguien que había experimentado mucho más que él. Darse cuenta de esto era desagradable y no sabía cómo reaccionar ante ello. En cambio, se dio la vuelta, recluido en su oficina. Mientras se servía otro vaso de whisky, no pudo evitar la molesta sensación de que estaba perdiendo no solo una discusión, sino algo mucho más importante. En los días que siguieron, después de su violenta pelea,
reinó un tenso silencio en la casa. Amara se centró por completo en su trabajo en Rise Up, evitando conocer a Edward. Pasaba largas horas en el centro de ayuda, canalizando su ira y frustración para ayudar a los demás. Edward, a su vez, se encerró en su oficina, inmerso en negocios e informes financieros. Ambos eran demasiado tercos para hablar primero, pero la tensión entre ellos se sentía minuto a minuto. Edward no podía dejar de repetir sus palabras en su cabeza: construí esta organización desde cero, sin tu ayuda, y seguiré luchando por ella contigo o sin ti. Su firmeza, su negativa a obedecerle, era molesta y al mismo tiempo despertó su admiración. Estaba acostumbrado a que la gente siguiera su voluntad, pero Amara era inflexible, y eso la hacía irresistible. Una noche, por primera vez en mucho tiempo, Edward visitó la página de Rise Up en las redes sociales. Nunca antes había estado realmente interesado en la organización, pero ahora tenía curiosidad. Vio un video de Amara actuando en eventos, con la voz llena de pasión mientras defendía los derechos de aquellos a quienes ayudaba. Leyó las historias de personas cuyas vidas fueron cambiadas por su trabajo: una madre soltera que encontró una vivienda estable, un joven que recibió una beca gracias al programa educativo del centro, una anciana que ya no se sentía invisible. Estas historias eran humillantes, y Edward no podía quitarse de encima la sensación de inseguridad que habían despertado en él. Por primera vez, pensó en el valor de sus logros. Sus miles de millones le han dado poder y prestigio, pero ¿qué ha hecho que realmente importa? A la mañana siguiente, Edward tomó una decisión. En lugar de esperar a que Amara regresara al ático a altas horas de la noche, él mismo fue a verla. Apareció en el centro de Socorro inesperadamente, entrando en un edificio concurrido con pintura descascarada y muebles desgastados. Había energía en el aire, los voluntarios clasificaban las donaciones, los niños jugaban en la esquina y un grupo de ancianos discutía los planes para un jardín comunitario. Edward se sintió incómodo, pero dejó de lado ese sentimiento. Vio a Amara en la otra parte de la habitación, hablando con una niña con un bebé durmiendo en sus brazos. El rostro de la niña expresaba una mezcla de fatiga y alivio mientras Amara le entregaba un folleto y un paquete de pañales. Entonces Amara se dio la vuelta y se quedó helada al ver a Edward. Su expresión era impenetrable, pero su voz era aguda. ¿Qué haces aquí?, preguntó, cruzando los brazos sobre el pecho. Quería verlo con mis propios ojos, respondió Edward simplemente. Quería entender lo que haces. Amara alzó una ceja. ¿Y por qué este interés de repente? ¿Estás tratando de probar algo? Edward dudó por un momento y luego negó con la cabeza. No. Me di cuenta de que estaba equivocado en muchos aspectos. Vine a estudiar. El escepticismo se podía leer en su rostro, pero no lo rechazó de inmediato. En su lugar, le entregó una tableta con papeles. Si eres realmente serio, empieza con esto. Necesitamos ordenar las existencias para el almacén de alimentos. Edward tomó la tablilla sin objeción y siguió sus instrucciones. Durante varias horas, trabajó codo a codo con los voluntarios, colocando cajas de comida enlatada y llenando bolsas para las familias que necesitaban ayuda. Era un trabajo monótono y rutinario, pero le abrió una nueva perspectiva. Escuchó las historias de los voluntarios, sus luchas, sus esperanzas para el futuro. Muchos de ellos fueron en su día receptores de ayuda. Uno de los programas de Rise Up fue traído de vuelta a su comunidad. Amara observó atentamente a Edward, notando lo fuera de lugar que parecía. Sin embargo, para su sorpresa, no se quejó ni trató de ejercer su poder. Trabajaba en silencio, escuchando más de lo que hablaba. Al final del día, sus mangas estaban arremangadas, su corbata estaba suelta y su aspecto inmaculadamente pulido había desaparecido. Finalmente parecía una persona común tratando de hacer algo significativo. Esa noche, mientras cerraban el centro, Edward se acercó a Amara. Estaba ordenando la mesa con folletos, su cansancio era evidente, pero su concentración no se debilitaba. Gracias, dijo, con voz más suave que de costumbre. Amara alzó la vista, sorprendida. ¿Para qué? Por dejarme verlo, dijo Edward. Por darme la oportunidad de entender.
Su expresión se suavizó, pero no se permitió bajar por completo sus defensas. La comprensión es una cosa, Edward. Pero esto no es algo de una sola vez. Estas personas necesitan constancia, no gestos vacíos. Lo sé, dijo con la mirada firme. Y yo quiero ayudar. No solo con dinero, sino con mi tiempo, mis conexiones, con todo lo que pueda apoyar lo que estás construyendo. Amara lo estudió cuidadosamente, tratando de captar una sombra de falta de sinceridad. Por primera vez, vio algo nuevo en él, algo real. No fue suficiente para borrar el pasado, pero fue un paso en la dirección correcta. Ya veremos, dijo al fin. Los hechos hablan más que las palabras. En las semanas que siguieron, Edward cumplió su promesa. Comenzó a pasar más tiempo en Rise Up, no como filántropo, sino como voluntario. Asistió a reuniones, ayudó a organizar eventos e incluso participó en campañas de recaudación de fondos. Poco a poco, se ganó la confianza del personal y de los voluntarios, aunque muchos seguían desconfiando de sus intenciones. Para Amara, ver la transformación de Edward era a la vez satisfactorio y confuso. Esperaba que se diera por vencido en unos días, pero él persistió. Ya no era ese multimillonario arrogante que desestimaba su trabajo. Realmente estaba tratando de entender un mundo que antes había sido invisible para él. Una tarde, mientras trabajaban codo a codo en el almacén de alimentos, Edward habló. Tenías razón, dijo en voz baja. En todo. He estado persiguiendo cosas que no importan toda mi vida, pensando que me van a hacer feliz. Pero no lo hicieron. Amara se quedó paralizada, sosteniendo una lata de sopa en sus manos, y luego se volvió hacia él con una expresión impenetrable en su rostro. ¿Qué ha cambiado?, preguntó. Tú, admitió Edward. Me has mostrado una forma de vida diferente en la que ni siquiera había pensado antes. Y ahora no puedo dejar de pensar en ello. Amara no respondió de inmediato. Había visto destellos de este lado de Edward antes, pero ahora se sentía real, discreto. Aún así, no podía olvidar las circunstancias que los habían unido, o el hecho de que él aún no le había contado toda la verdad. Me alegro de que empieces a ver las cosas de otra manera, dijo al fin. Pero el cambio lleva tiempo. Y la confianza dura aún más. Edward asintió, aceptando sus palabras. Por primera vez, no buscaba una victoria rápida o un camino fácil hacia el éxito. Estaba dispuesto a esperar, a demostrar su valía no solo a Amara, sino también a la persona en la que quería convertirse. Cuando terminaron de empacar los últimos paquetes de alimentos, hubo un entendimiento tácito entre ellos. Esto no era perdón. Y no era amor. Todavía no. Pero fue un paso adelante, y fue suficiente para Edward. Las semanas siguientes, durante las cuales Edward apoyó activamente a Rise Up, marcaron el comienzo de una transformación inesperada. Lo que había comenzado como un esfuerzo superficial para probarse a sí mismo ante Amara se estaba convirtiendo ahora en algo más profundo. Aunque Edward aún no era plenamente consciente de ello, sentía que trabajar aquí no solo le daba reconocimiento, sino que se sentía real, a diferencia de su imperio corporativo. Cada día en el centro presentaba nuevos desafíos y lecciones. Edward conoció a madres solteras que intentaban equilibrar el trabajo y la crianza de los hijos, adolescentes desesperadas por una segunda oportunidad y personas mayores que luchaban por mantener la dignidad frente a las dificultades financieras. Sus historias eran crudas, sin filtros e inevitablemente humanas. Por primera vez en muchos años, Edward sintió el peso de su posición privilegiada y la vacuidad del mundo que había creado para sí mismo. La transformación no fue fácil. La presencia de Edward en el centro fue recibida con sospecha por algunos y con franca hostilidad por otros. Muchos voluntarios lo veían como un extraño, un multimillonario que jugaba a la caridad para su propio beneficio. Edward no pudo refutar completamente estas acusaciones, ya que su participación inicial fue de hecho un paso calculado en un juego que ya no quería jugar. Una vez, en una reunión de voluntarios, Edward propuso la idea de expandir los programas del centro, utilizando sus conexiones corporativas para atraer fondos y recursos adicionales. La habitación se quedó en silencio y todas las miradas se volvieron hacia Amara. Se puso de pie,
con una expresión impenetrable. Las conexiones de Edward pueden ayudarnos a llegar a más personas, dijo con cautela. Pero tenemos que asegurarnos de que nos mantenemos fieles a nuestra misión. Este trabajo no tiene que ver con la impresión de los donantes o la búsqueda de números. Se trata de cambios reales. Y empiezan por escuchar a nuestra comunidad. Sus palabras fueron cortadas, pero Edward asintió con la cabeza. Sabía que su enfoque tenía que cambiar. No era su mundo, y no podía tratarlo como un proyecto empresarial más. A pesar de las dificultades, Edward continuó trabajando duro. Pasaba horas en el centro, ayudando con la organización de eventos e incluso limpiando el local. Los voluntarios, recelosos al principio, comenzaron a ver un lado diferente de él. No tenía miedo de ensuciarse las manos y estaba dispuesto a admitir cuando no sabía las respuestas. Amara también notó el cambio. Edward ya no era el hombre arrogante y distante con el que se había casado por necesidad. Escuchaba más de lo que hablaba, hacía preguntas en lugar de dar órdenes y realmente se preocupaba por el trabajo que estaban haciendo. Sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de que había algo que no se había dicho entre ellos. Una noche, después de un día particularmente largo en el centro, Edward y Amara se quedaron solos en la oficina. Los voluntarios ya se habían ido y reinaba el silencio en el edificio. Excepto por el ruido del aire acondicionado, Edward estaba revisando una pila de solicitudes de subvención, con las mangas arremangadas y la corbata aflojada. Amara se sentó frente a él, revisando los registros de donaciones. Estoy pensando en ello, dijo Edward de repente, rompiendo el silencio. Sobre cómo he vivido hasta ahora. Amara alzó la vista, sorprendida por la vulnerabilidad de su voz. ¿Y qué es? He estado persiguiendo cosas que no importan durante tanto tiempo, admitió. Dinero, poder, estatus. Pensé que me harían feliz, pero no lo hicieron. No es de verdad. La expresión de Amara se suavizó, pero no respondió de inmediato. Había visto destellos de este lado de Edward antes, pero ahora parecía diferente, sincero. ¿Qué quieres ahora?, preguntó. Edward vaciló, luego la miró con tal claridad que incluso él se sorprendió. Quiero hacer algo significativo. Quiero convertirme en una persona que realmente marque la diferencia. Amara lo estudió durante mucho tiempo, tratando de captar incluso una pizca de falta de sinceridad. Finalmente, ella asintió. Entonces empieza por venir todos los días, a pesar de todas las dificultades. Esta es la única manera de ganarse la confianza. Edward se tomó muy en serio sus palabras. En las semanas que siguieron, se convirtió en una parte integral del trabajo del centro. No trabajó para obtener reconocimiento, sino porque quería demostrarle a Amara, a los voluntarios y a sí mismo que era capaz de cambiar. Al mismo tiempo, comenzó a revisar sus actividades corporativas. Edward cuestionó las prácticas de Carter Enterprises, especialmente aquellas que anteponen las ganancias a las personas. Impulsó un salario justo, adquisiciones éticas e inversión comunitaria. La junta directiva se resistió, pero Edward se mantuvo firme. A medida que su transformación cobró impulso, los amigos de Edward y la alta sociedad comenzaron a darse cuenta. Marcus Whitman, el hombre que había ofrecido la apuesta al principio, lo invitó a cenar para hablar. Tengo que admitirlo, dijo Marcus mientras se sentaban en el salón privado del exclusivo club. Me sorprendiste. No pensé que durarías tanto. Edward frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Todo es un juego de caridad, sonrió Marcus. Impresionante, pero no eres tú. Eres un hombre de negocios, Edward, no un trabajador social. La mandíbula de Edward se apretó. La gente puede cambiar, Marcus. Tal vez, Marcus se reclinó en su silla, pero no olvides cómo empezó todo. Una apuesta es una apuesta. Estas palabras golpearon a Edward como un golpe en el estómago. Casi se había olvidado de la apuesta. O al menos quería olvidar. Su relación con Amara, que comenzó como un juego, se ha convertido en algo mucho más complicado. Ahora el peso de su engaño se cernía sobre él como una nube de tormenta.
Esa noche en el ático, Edward se sentó solo en la sala de estar, con un vaso de whisky en la mano. Pensó en Amara, en su fuerza, en su determinación, en cómo le había hecho enfrentarse a sus propios defectos. Se dio cuenta de que ya no podía mentirle. Si realmente quiere cambiar, tiene que confesarse. Cuando Amara entró en el apartamento, cansada después de un largo día, Edward se levantó para recibirla. Amara, empezó a decir con voz insegura, tengo algo que decirte. Ella lo miró, con expresión cansada pero paciente. ¿Qué pasó? Edward vaciló, sintiendo el peso de su confesión. Toda su vida había evitado la vulnerabilidad, pero ahora no tenía otra opción. Si quería ganarse la confianza de Amara, tenía que decir la verdad pasara lo que pasara. Edward estaba de pie en la sala de estar tenuemente iluminada, con las luces de la ciudad brillando detrás de él. El vaso de whisky que tenía en la mano tembló levemente. Amara, todavía con la bolsa en la mano, se paró frente a ella. Su rostro permaneció tranquilo, pero la sospecha apareció en sus ojos. He sido deshonesto contigo, empezó a decir en voz baja pero tranquila. Sobre por qué vine a ti. Sobre por qué le propuso matrimonio. Amara colocó su bolso sobre el mostrador, con los brazos cruzados. Su expresión permaneció impenetrable, pero la tensión en la habitación creció. Continúa, dijo ella con voz firme pero firme. Edward respiró hondo. Cuando te propuse esta alianza, no fue porque me interesara o creyera en tu trabajo. Era parte de la apuesta. Las palabras flotaban en el aire como una guillotina. Amara se puso rígida, con las manos caídas y los ojos penetrando en la mirada de él. ¿Apostar? Repitió ella, con la voz cada vez más aguda. ¿Te casaste conmigo por una apuesta? Edward asintió, sintiendo que una ola de culpa lo inundaba. Sí. Empezó como un reto, como un juego. Marcus Whitman me desafió a casarme con alguien que no pertenecía a nuestro mundo para demostrar que podía encajar y ganar de todos modos. Las palabras ahora sonaban amargas, su vacuidad era obvia en el contexto de lo que estaba sintiendo ahora. ¿Y yo solo era parte del juego? Preguntó Amara en voz baja, pero no menos bruscamente. ¿Una pieza en tu tablero de ajedrez? No, dijo Edward rápidamente, dando un paso adelante. Ya no. Sé cómo suena, y sé que me equivoqué. Pero todo ha cambiado. Me cambiaste. Empezó como una apuesta, pero ahora es más que eso. Me preocupo por ti, Amara. Sobre lo que has construido, sobre la gente por la que estás luchando. Amara levantó la mano, silenciándolo. ¿Y cuándo exactamente dejó de ser un juego? ¿Después de la boda? ¿Después de que te diste cuenta de que no podías controlarme? ¿O cuando me di cuenta de que tu dinero no significa nada para mí? Edward abrió la boca, pero no pudo encontrar palabras que no sonaran como excusas. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Su voz se hizo más fuerte. No solo me mentiste. Me usaste. Lo sé, se quebró la voz de Edward. No lo siento, pero tenía que decirte la verdad. Amara lo miró fijamente durante mucho tiempo, con la mandíbula apretada. ¿Crees que la verdad cambia algo? Dijo ella. Has arruinado la confianza. Y sin confianza, no queda nada. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Amara, espera. Edward lloró desesperadamente. Déjame demostrar que he cambiado. Se detuvo, con los ojos llenos de determinación. El cambio no importa si se logra a expensas de la dignidad de otra persona. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Edward en el vacío del ático. Las ambiciones que antes habían alimentado sus aspiraciones ahora parecían vacías e insignificantes. Amara continuó su trabajo con una determinación inquebrantable, negándose a dejar que la traición de Edward la llevara por mal camino. Sin embargo, incluso mientras se sumergía por completo en los asuntos de la comunidad, no podía quitarse el peso de su reconocimiento. No podía negar que Edward había cambiado. Sus acciones en los últimos meses habían sido sinceras, pero los cimientos de su relación se construyeron sobre mentiras, y esa herida no es fácil de curar. Mientras tanto,
Edward comenzó a tomar medidas para expiar sus errores. Donó millones a Rise Up, no para recuperar el favor de Amara, sino porque realmente creía en su causa. También ha revisado sus políticas empresariales, introduciendo principios que anteponen la ética a los beneficios. Estos cambios provocaron tanto elogios como críticas entre sus colegas, pero a Edward ya no le importaba. Por primera vez, no vivió para la aprobación de los demás. Sin embargo, le parecía que eso no era suficiente. No podía quitarse de encima la expresión en el rostro de Amara mientras se alejaba, el dolor en sus ojos al darse cuenta de la profundidad de su traición. Quería arreglarlo todo, pero no sabía cómo o si era posible. Una noche, mientras Edward estaba sentado solo en su ático, su teléfono vibró con una notificación. Era un correo electrónico de uno de los voluntarios de Rise agradeciéndole por sus recientes donaciones y adjuntando una foto de un nuevo centro comunitario que había podido abrir gracias a su financiación. En la imagen, Amara estaba de pie frente al edificio, rodeada de niños y voluntarios. Se la veía cansada pero radiante, con una sonrisa genuinamente amplia. Edward miró la imagen durante mucho tiempo, sintiendo un nudo en la garganta. Entonces se dio cuenta de que su camino no se trataba de perdonar a Amara o tratar de recuperarla. Tenía que convertirse en una persona de la que pudiera estar orgulloso. Si había alguna posibilidad de recuperar lo que se había perdido, no era su riqueza y sus conexiones las que tenían que empezar, sino las suyas propias. Y por primera vez, se dio cuenta de que la redención no era el punto final, sino el camino a seguir cuando finalmente estuviera listo. Pasaron los meses. Cada día estuvo marcado por una tranquila determinación de ambas partes. Para Edward, la vida se convirtió en una búsqueda incesante de redención. Ya no buscaba la confirmación de su importancia en la riqueza o en los círculos sociales, sino que la encontraba en acciones destinadas a corregir el daño causado. Su otrora impecable mundo de poder y prestigio ahora parecía vacío, y su trabajo con Rise se había convertido en su ancla, un recordatorio de que el cambio era posible, incluso para personas como él. Amara, por su parte, estaba completamente inmersa en su trabajo. Amplió los programas de Rise Up abriendo nuevos centros comunitarios y lanzando iniciativas de capacitación vocacional y vivienda asequible. Las generosas donaciones de Edward ayudaron, pero dejó claro a su equipo que su misión nunca dependería del dinero de una sola persona. Su determinación era inquebrantable. Pero por la noche, cuando la ciudad estaba tranquila y el cansancio se apoderaba de ella, no podía evitar pensar en Edward. No se trataba de la persona que lo usó por el bien de la discusión, sino de quien se convirtió, una persona en la que aparecieron la humildad, la simpatía y tal vez incluso el amor. En una fría tarde de otoño, Amara se paró en los escalones del nuevo Rise Center, observando cómo las familias entraban en masa para la gran inauguración. El edificio era la encarnación de muchos años de trabajo, un punto brillante en una zona abandonada durante mucho tiempo. Saludó a los voluntarios e invitados, su sonrisa era sincera, pero con un dejo de cansancio. Entre la multitud, sus ojos se fijaron en una figura familiar. Edward estaba de pie en la entrada, vestido con sencillez, con vaqueros y un suéter, que no se parecía en nada a su antiguo yo, en trajes perfectamente confeccionados que usaba como armadura. Parecía nervioso, sosteniendo un pequeño sobre en sus manos mientras miraba alrededor de la habitación. Sus miradas se encontraron, y por un momento el ruido de la multitud disminuyó. Amara vaciló antes de acercarse a él, su corazón latía más rápido de lo que le gustaría admitir. Edward, dijo ella en un tono cauteloso pero no hostil. ¿Qué haces aquí? Trató de sonreír. He oído hablar del descubrimiento. Quería verlo todo con mis propios ojos. Ella lo estudió, notando los cambios sutiles en su apariencia. Parecía más tranquilo, con los pies en la tierra, como si meses de separación no hubieran despojado de las capas de arrogancia que lo habían definido anteriormente. Es una noche importante, dijo, señalando el concurrido centro. Mucha gente trabajó para que esto fuera posible. Deberías estar orgullosa, Amara, dijo Edward con sinceridad. Es increíble. Su expresión se suavizó, pero siguió siendo cautelosa. Gracias. Pero no se trata de mí. Y en ellos. En la comunidad.
Lo sé, asintió él y le entregó el sobre. Esta es una donación personal. No de la empresa. Sin ataduras. Amara cogió el sobre, pero no lo abrió. En cambio, ella lo miró, su voz era contenida. No tenías que venir para eso. No es solo por eso que estoy aquí, admitió Edward. Quería verte. Amara frunció los labios. ¿Por qué? Se pasó una mano por el pelo, delatando un raro momento de vulnerabilidad. Porque necesitaba disculparme de nuevo. No solo para las apuestas, sino para todo. Por no ver tu verdadero yo desde el principio. Ella permaneció en silencio, estudiando su rostro en busca de un indicio de mentira, pero no lo encontró. Por primera vez, sus palabras sonaron sinceras. No sé si puedo confiar en ti, Edward, dijo por fin en voz baja. Comprendo, respondió él con calma. No les pido que olviden. Solo debes saber que te veo. Y trataré de ser digno de ello toda mi vida. Esa noche, ya en casa, Amara abrió el sobre. En el interior había una carta escrita a mano con la pulcra letra de Edward. Era breve, pero contenía todo lo que no podía decir en voz alta. Amara, he construido muros toda mi vida, pensando que me hacen más fuerte. Pero me has demostrado que el poder está en destruirlos. Me has cambiado, y siempre te estaré agradecido por eso. No sé si alguna vez merezco tu perdón, pero lo intentaré. Tuyo, Eduardo. Leyó la carta 2 veces, con las emociones mezcladas en ella. No estaba dispuesta a perdonar, pero por primera vez se preguntó si el camino a seguir era posible. Y meses después, estuvieron uno al lado del otro en el nuevo evento Levántate, ya no como enemigos, sino como iguales, listos para enfrentar el futuro juntos.